Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy abordaremos un tema fundamental para nuestra sociedad, las formas modernas de esclavitud y su prohibición según el artículo 41 de la Constitución Dominicana. La esclavitud es una práctica aberrante del pasado que dejó una profunda huella en la historia de la humanidad. Aunque la República Dominicana abolió la esclavitud hace décadas, hoy nos enfrentamos a desafíos relacionados con formas modernas de explotación y servidumbre. Es importante conocer nuestros derechos y deberes constitucionales para combatir esta problemática. Es por ello que hoy conversamos con los juristas dominicanos, en primer orden, la magistrada Kenya Romero Severino, quien tiene una amplia carrera en la Judicatura Nacional, y el licenciado Jonathan Baró Gutiérrez, antiguo director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Además, hacemos contacto con la experta ítalo-peruana Chiara Marinelli, que nos ofrece una visión de las formas modernas de esclavitud que no solo violan nuestros derechos fundamentales, sino que también afectan nuestra imagen como sociedad justa y equitativa. Vamos a ver qué dice la Constitución en su artículo 41. Adelante. Artículo 41. Prohibición de la esclavitud. Se prohíben en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. El artículo 41 de nuestra Carta Magna es una garantía de que no toleramos ninguna forma de esclavitud, ya sea en el ámbito laboral, la trata de personas o cualquier otra forma de explotación. Vamos a pasar con nuestra compañera Virginia Peña. Ella conversa con dos juristas expertos en la materia. Adelante, Virginia. Muchísimas gracias, Guillermo. Hoy contamos con una entrevista diferente, con la presencia de dos invitados expertos en el tema que abordaremos, la trata de personas y sus diversas manifestaciones, tratamiento en la legislación dominicana. Se encuentra con nosotros, en primer lugar, la magistrada Kenya Romero Severino, quien tiene una amplia carrera en la Judicatura Nacional. Funge desde el año 2012 como jueza de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Posee además un doctorado en Derecho obtenido en la Universidad del País Vasco. También cuenta con un máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, obtenido de la misma universidad, en conjunto con la UAS. En esta última institución también hizo una maestría en el 2010 en Derecho Procesal Penal. Es investigadora y docente de grado y posgrado de temas relativos a la trata de personas, crimen organizado, entre otros. También nos honra con su presencia el licenciado Jonathan Baró Gutiérrez, quien en la actualidad es miembro del Consejo Superior del Ministerio Público. Además, fungió como director de la Procuraduría Especializada contra el Trato Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Es coautor de varias obras, entre ellas Ministerio Público y la Persecución Penal de Trata y Tráfico de Personas en República Dominicana, también del libro El Delito de Trata de Personas, docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público, en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a nivel de maestría. Bienvenidos, magistrados. Muchas gracias. Vamos de inmediato a iniciar con el tema que nos compete en el día de hoy, y al escuchar la palabra esclavitud pudiéramos entender que se trata de inicio de un asunto del pasado y que ya está totalmente abolido. Sin embargo, conocemos nuevas formas de explotación como son la servidumbre y la trata de personas. Convérsenos un poco al respecto y díganos, magistrado, si ciertamente estas manifestaciones se encuentran presentes en nuestra sociedad al punto de que persisten todavía como un problema social. Sí, muchas gracias por la invitación a este interesante programa que ayuda y educa a toda la población. Precisamente el tema que nos convoca este mes es la trata de personas, el cual se celebra cada año, el 30 de julio, el Día Internacional contra la Trata de Personas. Respondiendo a su pregunta, realmente cuando hablamos de esclavitud, lo primero que nos llega a la mente es aquella persona que está encadenada, que está golpeada, con alguien que le está incluso tirando hacia adelante, con algo pesado, y es lo que tenemos desde tiempos antiguos. Sin embargo, este concepto ha mutado y se ha llegado a la nueva modalidad de la esclavitud que se considera la trata
de personas. Fíjense que hablamos de trata de personas, no hablamos de trata de blancas. ¿Por qué muchas personas confunden con trata de blancas? Esto tiene un sentido histórico, porque a finales del siglo XVIII se consideraba que había una explotación, una prostitución de mujeres blancas en Europa. Entonces de ahí se acuña el término trata de blancas para diferenciarlo de trata de negros. ¿Qué hizo la comunidad internacional? A través del derecho humanitario, derechos internacionales de derechos humanos, dijo, trata de personas, porque cualquier persona, sin importar la raza, religión, el sexo, puede ser víctima de trata de personas. Por eso que el concepto normal y adecuado a utilizar es trata de personas. Y la República Dominicana, ya a nivel de la Constitución del año 2010, en el artículo 41, expresa de manera tácita la prohibición de la esclavitud. Fíjense cómo se asocia la esclavitud con qué, con la trata de personas, con la servidumbre y otro tipo de modalidades que ha mutado este fenómeno tan dañino de la humanidad conocido como la esclavitud. ¿En qué consiste, magistrada, entonces, la trata de personas? ¿Cuáles son esos aspectos que configuran este crimen? Fíjate que, tal como señala Jonathan, la conducta ha mutado. Se trata de una conducta con carácter pluriofensivo porque afecta sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas. No solamente la libertad, que es, digamos, el insumo que de origen se refiere a la esclavitud, sino la dignidad de la persona, la integridad personal, la integridad física, la exposición, la salud emocional. Entonces, básicamente la trata de personas es una conducta englobante con carácter pluriofensivo que afecta la libertad de la persona en toda su dinámica. Por eso decía Jonathan que desde el introito mismo de la Constitución se hace referencia a la dignidad de la persona. Y todo ese cóctel de derechos fundamentales que arropan, que cubren a las personas, son vulnerados por la trata de personas. Y eso ha avanzado, es una conducta que estuvo muchos años invisibilizada por justamente lo que decía Jonathan. Tradicionalmente, históricamente, se veía como una práctica histórica. Sin embargo, estamos en la época en la que el centro de atención es la persona y su dignidad. Entonces, evidentemente, hemos avanzado en la visibilización de esa conducta. Otra manifestación de la esclavitud a la que refiere nuestra Constitución es la servidumbre. ¿Hay algunas diferencias entre lo que es trata de personas, lo que es servidumbre? ¿Cuáles son esos aspectos importantes a tomar en cuenta? Bueno, la principal servidumbre, porque se divide en varias facetas. Tenemos la servidumbre doméstica. La servidumbre doméstica es la explotación de aquellas personas que trabajan a nivel doméstico ya y no reciben pago alguno, o también reciben algún tipo de maltrato, que están obligados a trabajar. Es algo que no solo es peculiar de República Dominicana en ciertos casos, sino a nivel mundial. Es muchos casos que existen, están patentados, pero es muy difícil de detectar. ¿Por qué es muy difícil de detectar? Porque se da dentro del entorno de una casa cerrada. Entonces son personas muy vulnerables, las cuales son víctimas normalmente de servidumbre doméstica. Precisamente, partiendo de esto que nos dice sobre la servidumbre doméstica, hay una situación que se da a nivel internacional también de mucha preocupación con las mujeres migrantes. Esto ha acaparado el interés de la comunidad internacional. ¿Cuál es la situación real en torno a esto en nuestro país de forma específica y qué medidas se han tomado en cuenta al respecto? Es innegable lo que refiere Baró sobre las vulnerabilidades que bordean a las personas víctimas de trata de personas. Y una de ellas, evidentemente, es la pobreza, y hay muchos factores de riesgo. Ser migrante no es un secreto para nadie a nivel global, es una vulnerabilidad, es un plus que se incorpora ya a las otras vulnerabilidades, a la de la bajo acceso a información, el que no permite diferenciar, y quizás yo, que estoy sensibilizada con el tema y estoy expuesta a información, no me hace vulnerable, pero hay personas que tienen esas vulnerabilidades, pues el idioma. Entonces las personas migrantes en general, mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres, tienen una vulnerabilidad acentuada y evidentemente los tratantes aprovechan esa adicional vulnerabilidad
para personas que están en otro país, que no tienen el idioma, no tienen su documentación, y de hecho eso es uno de los medios que utilizan para retener a la persona en contra de su voluntad, con la expectativa o la amenaza de que puede ser deportada, que tiene dificultades por no tener quizás la regularización que debería contar para poder circular e invocar sus derechos. En realidad nuestro país ha avanzado mucho. La labor educativa de la ley ha sido importante. Cada vez más las organizaciones no gubernamentales, los procesos que se han llevado nos han permitido ver al ciudadano común esas tipologías, esas dinámicas. Hay muchos casos que se han expuesto, y esto sirve sobre todo en comunidades vulnerables, en que las personas veían que captaban personas por medios que son comunes, y no tenían el conocimiento. Ya cada vez hay más información, la misma jurisprudencia ha realizado su labor sobre el particular, y esto ha otorgado herramientas a los investigadores y también a la parte de prevención para cada vez más visibilizar en los grupos vulnerables. Podemos decir que las mismas organizaciones que trabajan con estos grupos le empoderan a las mujeres, sobre todo, que son vulnerables más, porque el rostro de la trata es femenino, debo decir, a nivel global, no solamente por la explotación de tipo sexual, sino también por la servidumbre doméstica, y están cada vez más empoderadas de esto, y ya los perfiles están más claros, y esto permite que las políticas públicas trabajen mejor. La labor jurisprudencial y la labor legislativa también en la mayoría de los países está trabajando, incorporando mejores herramientas para la investigación, para la persecución, y esto yo creo que es un avance significativo. No, incluso tenemos casos a nivel interno de sentencias de personas condenadas, pero también a nivel exterior de personas, de víctimas dominicanas que fueron captadas en nuestro territorio, llevadas a otros lugares y fueron explotadas a nivel de servidumbre doméstica. Casos muy penosos donde vemos a esta persona, como dijo Kenia, extremadamente vulnerables. Y la principal vulnerabilidad es la pobreza, aparte de la falta de información. Otra situación calamitosa que se genera con estos tipos de crímenes es respecto de niños que son obligados a trabajar o vendidos a burdeles por sus familias de escasos recursos, por ejemplo. ¿A qué magnitud se vive esta realidad en nuestro país y cuáles esfuerzos se han agotado para combatir estos delitos? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, es más acentuada la vulnerabilidad, porque si nosotros vemos a nivel del corpus normativo, son personas en desarrollo. Y al ser personas en desarrollo, hay un plus en el nivel de protección. La misma Constitución lo refiere como un trato diferenciado, la Convención de los Derechos del Niño y todos los instrumentos que sirven de base. En nuestro país no escapa a esa realidad, a la de que, por ejemplo, la explotación sexual comercial ha sido uno de los riesgos en acecho, sobre todo los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, porque tienen una vulnerabilidad y están expuestos más a ser pasibles de ser captados en el marco de esas dinámicas. Hay muchas políticas, nosotros tenemos todo un engranaje del sistema de protección que se ha preocupado por identificar los lugares donde potencialmente están en mayor riesgo los niños, niñas y adolescentes, respecto a focalizar políticas para los niños en situación de calle, niños, niñas y adolescentes, para los que están fuera de la protección o la vigilancia adecuada de sus padres, madres, tutores. Y entonces en ese punto hay muchas políticas, inclusive en el sector hostelería, hay acuerdos, firman acuerdos de comportamiento ético para proteger en ese entorno y en todos los entornos comerciales, por decirlo de algún modo, a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y otras instituciones que forman parte. Creo que también la jurisprudencia, hay una jurisprudencia bastante importante en el que describe la conducta de manera tropicalizada, por decirlo de algún modo, de acuerdo a al marco del estándar internacional. Por ejemplo, en la explotación sexual comercial se asumía que si la persona o en el imaginario colectivo, que si era la misma víctima que recibía el beneficio, comida, cualquier tipo de pago,
pues no se configuraba la conducta, y eso ya la jurisprudencia lo resolvió, lo solventó conforme el estándar internacional, porque evidentemente una persona menor de edad que le hagan cualquier tipo de pago, hasta juguetes, cualquier tipo de regalo, pues evidentemente pues no se está beneficiándose de la vulnerabilidad de esa persona. Creo que se ha avanzado mucho, al menos está visibilizada también con la explotación sexual comercial en línea. Hay muchos protocolos, hay muchos instrumentos ya que sirven de base para la detección desde sede escolar, desde la Procuraduría Especializada, tiene un protocolo específico para seguir los niños porque la tecnología tiene sus bienes y sus males. Así es. Y están expuestos, los niños tienen mucho tiempo, sobre todo se acentuó con la pandemia, se acentuó el uso de las tecnologías de la información, y ya con la tecnología y filtros inclusive en que yo adulta puedo hacerme pasar por una persona menor de edad y confundir o poder obtener información de niños, niñas y adolescentes, y eso también es una vulnerabilidad que se está tratando de mitigar con la detección. Pues quiero agradecerles, magistrada Kenya Romero, y a usted, magistrado procurador, por habernos ilustrado de tal manera en este tema tan interesante, de tanto interés para la ciudadanía dominicana. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es un tema y otros temas que la comunidad debe tener conocimiento para poder identificar esas alertas que hicimos referencia. Muchas gracias. Usted. Sí. Muchas gracias a ustedes, a la voz del Tribunal Constitucional. Como ha dicho, este tema trascendental, que es la trata de personas, porque como su nombre lo dice, estamos tratando con personas. Aquí el objeto, la víctima son las personas, y las personas más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes. Es decir, con este tipo de programa se educa, pero también se informa para que cualquier persona pueda incluso denunciar a la línea gratuita que tiene el Estado, que es el 809-200-7393. 809-200-7393, totalmente confidencial, y denuncien en caso de que ustedes conozcan algún tipo de conducta de trata de personas. No se muevan de sus pantallas, al regreso más de La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 25ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Acompáñanos en esta ruta cultural que se celebra en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y visita el pabellón de esta alta corte ubicado en el Museo del Hombre Dominicano del 24 de agosto al 3 de septiembre del 2023. Esta edición tiene como país invitado a Israel y está dedicada a la escritora, poeta, ensayista e historiadora Janet Miller. Ven a nuestro stand en esta Feria Internacional del Libro 2023 y conoce todas las novedades que presentamos este año bajo nuestro lema, la virtualidad a favor de los derechos fundamentales. Recuerda, estamos en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, justo en el Museo del Hombre Dominicano. ¡Te esperamos! Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Continuamos con La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy nos adentramos en un tema de vital importancia, la prohibición de la esclavitud de la República Dominicana. Acompáñenos mientras exploramos cómo esta nación ha abolido la esclavitud y lucha contra las formas modernas de explotación. La República Dominicana, al igual que muchos países, ha experimentado en su historia una de las realidades más atroces, la esclavitud. Sin embargo, desde entonces, el país ha tomado medidas significativas para erradicar esta práctica y garantizar la dignidad de todos sus ciudadanos. La esclavitud fue una realidad dolorosa en la historia dominicana, pero la nación ha evolucionado hacia una sociedad que rechaza cualquier forma de opresión y explotación. Pero, ¿qué significa exactamente la prohibición de la esclavitud de la República Dominicana? Según el artículo 41 de la Constitución Dominicana, se prohíbe la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas. Esto significa que ningún ciudadano dominicano o extranjero residente puede ser sometido a trabajos forzados,
explotación laboral o trata de personas. La trata y tráfico de personas constituye una de las preocupaciones más serias de nuestra época. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, al dirigirse a los presentes en el acto inaugural de la Conferencia Regional sobre Trata de Personas en América Latina, afirmó que la trata y tráfico de personas constituye una de las preocupaciones más serias de esta época y representa un enorme desafío en el plano migratorio. Este fenómeno genera un grado de lesividad tal que es considerado como una de las peores violaciones de los derechos humanos, que atenta contra la libertad y dignidad de las personas por la gravedad de la violación y la instrumentalización o mercantilización del ser humano, como si fuera una mercancía objeto de transacción. El presidente de la Alta Corte indicó que la sentencia 301/2015 es un referente de las disposiciones para prevenir y sancionar la trata de personas, buscando otorgar y mejorar los procesos de atención a las víctimas por constituir una flagrante violación a los derechos humanos, que está considerada como un crimen de naturaleza transnacional. Se trata de una problemática sumamente compleja que se mantiene como reto de urgente atención, tanto para organismos nacionales e internacionales y entidades públicas o privadas, pues es una actividad multidelictiva que puede mezclar un mercado ilícito con escenarios lícitos, abarcando un amplio catálogo de otros delitos que van desde tráfico de personas, explotación sexual, explotación laboral, secuestro, fraude, amenazas, estafa o engaño. La trata tiene que ver con el control de una persona sobre otra y hacer que esa otra persona haga cosas en contra de su voluntad. Para la magistrada Vanessa Ruiz, pasada presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, el tráfico y trata de personas va más allá de la explotación sexual. El dinero que se gana a través de la trata de seres humanos puede ir a financiar la compra de armas en el mercado internacional y en ese sentido puede estar en cierta forma alimentando violencia y terrorismo. Entrevistada en el programa televisivo La Voz del Tribunal Constitucional, la jurista expuso la situación que viven las personas sometidas a esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI. La obligan a hacer actos sexuales o a trabajar, le quitan sus papeles si es que tienen, sus documentos, ¿no? Es ese factor de control y la persona está ahí como encarcelada y a veces está encarcelada y es un esclavo o una esclava en el siglo XXI a vista de todo el mundo, a vista pública y la gente no se da cuenta y por eso es que es muy importante tener educación al público, educación a los funcionarios de gobierno y en los tribunales, porque muchas personas vienen ante un tribunal como un acusado o acusada y es víctima de trata. La República Dominicana ha dado grandes pasos en la lucha contra la esclavitud, pero aún queda trabajo por hacer. Es responsabilidad de todos nosotros garantizar que ningún ser humano sea sometido a explotación o servidumbre. Una persona que está huyendo de la violencia, por ejemplo, una mujer que está huyendo de una violencia en su casa, doméstica, o personas que están pasando de un país a otro huyendo de violencia. Entonces están en una condición súper vulnerable en la cual estas personas se aprovechan de ellos, muchas veces porque los engañan. Dicen, te voy a llevar a un sitio donde vas a estar seguro o segura, o allá vas a encontrar trabajo y educación y vas a poder mantener a tu familia, ayudar a tu familia. Entonces la persona llega al sitio donde le han prometido grandes cosas y lo que encuentran es una situación terrible. La prohibición de la esclavitud de la República Dominicana es una muestra del compromiso del país con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Sigamos trabajando juntos para crear un mundo libre de cualquier forma de opresión.
Hacemos una pausa, pero no se mueva, porque tras ella conectamos con Mildred Abreu, quien conversará con Chiara Marinelli sobre las formas modernas de esclavitud. Ya volvemos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. La esclavitud se ha abolido, pero prácticas semejantes continúan vigentes y precisamente por ello hoy conversamos sobre estas formas contemporáneas de esclavitud, precisamente trata y tráfico de personas, con la jurista italiana-peruana Chiara Marinelli. Chiara Marinelli es magíster en políticas públicas por el Erasmus Mundus y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en el diseño, aprobación e implementación de distintos instrumentos de política pública y del marco normativo, legal y regulatorio en trata y tráfico de personas, migración y esclavitud contemporánea en el Perú. Actualmente se desempeña como consultora para organizaciones internacionales y no gubernamentales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es autora de diversos textos académicos de movilidad humana, derechos humanos y violencia basada en el género. Fundadora y miembro del Consejo Directivo de Lideranda, la primera asociación de mujeres en la política pública del Perú. Bienvenida, Chiara. Muchas gracias, Mildred. Muchas gracias también a la Voz del Tribunal Constitucional por la invitación y encantada pues de estar aquí y compartir con todas las personas que nos están escuchando. Como mencionaba al inicio, Chiara, las prácticas de esclavitud se supone que están prohibidas, incluso es una norma imperativa del derecho internacional, una norma como se conocen las de jus cogens. Sin embargo, hay prácticas que hoy continúan vigentes. Comúnmente las personas cuando escuchan el término trata piensan que solo se refiere a esclavitud del tipo sexual, es decir, a un delito de carácter sexual. Sin embargo, tiene otras manifestaciones y hay cientos de miles de víctimas de trata que no están enfocadas solamente en temas de sexualidad. Y por eso me gustaría que habláramos precisamente sobre qué es la trata y cuáles son las condiciones en el marco en la cual se desarrolla. Claro que sí. La trata de personas, acorde al Protocolo de Palermo, que es el tratado internacional suscrito y ratificado también por República Dominicana, define la trata como ese proceso de captación, transporte, acogida de personas a través de distintos medios. Puede ser la fuerza, puede ser el engaño, puede ser el abuso de una situación de vulnerabilidad de la persona para finalmente explotarlo. Y como bien señalabas, no solo explotación sexual, que es un poco la más visibilizada o la que las personas comúnmente tienen en la mente cuando hablamos de trata, sino formas de explotación laboral, trabajo forzoso, esclavitud, servidumbre, mendicidad forzosa, en muchos casos también tráfico de órganos forzoso e incluso el reclutamiento de personas para cometer delitos. Por ejemplo, tenemos víctimas de trata, también en República Dominicana, que son reclutadas y forzadas a cometer el delito de tráfico de drogas, por ejemplo, o participar de alguna organización criminal. Entonces, digamos que tanto en República Dominicana como en el resto del mundo, la trata efectivamente tiene distintas manifestaciones. Creo que para un poco centrar la idea es pensar como un proceso en donde una persona es captada porque te engañan, porque te presentan una falsa oferta de empleo, porque te prometen un futuro mejor, una oferta de estudio, y luego te trasladan a otro lugar, que puede ser dentro de República Dominicana o fuera al exterior, para explotarte. Creo que eso es la base para entender qué es la trata de personas y estas nuevas formas de esclavitud contemporánea. Precisamente, y justamente que va enlazado justamente con este tipo de desplazamiento forzoso,
que penosamente las personas en un estado de vulnerabilidad considerado en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, también se habla de ese tráfico ilícito de migrantes. Y por eso me gustaría preguntarte sobre cuál es la diferencia entre trata y tráfico ilícito de migrantes, pero también cómo pueden relacionarse estos dos delitos. Si bien lo que señalas es cierto, la trata y el tráfico son dos figuras distintas. La trata, como hemos dicho, es la captación, transporte, retención de una persona a través de un medio para una explotación. En el caso del tráfico, no. En el caso del tráfico es yo, persona migrante, me acojo o busco los servicios de un traficante para cruzar la frontera de un país de manera irregular, es decir, sin pasar por los canales formales o sin la documentación. Como vemos, una primera diferencia es que en la trata la víctima no tiene lo que comúnmente podríamos llamar voz y voto, es decir, la víctima es constreñida a este proceso y finalmente explotada. Mientras que en el caso del tráfico, la persona tiene cierto grado de autonomía. Allí también hay que un poco generar un equilibrio o ponderar este término de autonomía porque sabemos que hay una vulnerabilidad, ¿no? que está en la base de ambas figuras. Lo segundo es que la trata puede ser interna, es decir, en República Dominicana muchas de las víctimas son de República Dominicana, es decir, no estamos hablando de víctimas migrantes o víctimas extranjeras. Mientras que en el tráfico, al tener este elemento del cruce de la frontera, es siempre transnacional, es decir, siempre ocurre de un país a otro. Ahora, es interesante lo que preguntas sobre la relación entre ambos, porque efectivamente los procesos de tráfico de migrantes, tráfico irregular de migrantes o ilícito, como señala la norma, implican poner a esta persona migrante que cruza en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque va a entrar en territorio de República Dominicana, o si es una persona de República Dominicana, entrar en territorio de un tercer país sin, por ejemplo, una situación jurídica regular, es decir, sin los documentos. Y eso ya me genera una dificultad para cualquier acto civil que yo quiera realizar, es decir, encontrar un puesto de trabajo, seguir mis estudios, abrir una cuenta en el banco, alquilar un lugar donde vivir, etc. La situación jurídica irregular me va a precluir cualquier ingreso al mercado formal, lo cual además genera una nueva vulnerabilidad, ¿no? Porque ya soy migrante, no tengo una condición jurídica regular y además no tengo trabajo o no puedo estudiar o no me puedo sustentar. Y entonces la trata podría aparecer como una figura posterior, es decir, primero el tráfico, la persona cruza y entrando en el país donde ha llegado, su país de destino o su país de tránsito, por la situación de vulnerabilidad cae en una red de trata. O pueden haber también situaciones donde ambos procesos viajen juntos, es decir, que este traficante de personas tenga desde el inicio la idea de explotar a la persona. Lo que sucede muchas veces es que, ok, sí, yo te prometo que cruzas la frontera, te voy a cobrar una suma, usualmente muy alta de dinero, y como sé que no me puedes pagar la suma, cuando llegamos al país de destino, te ofrezco pagarme la deuda a través, por ejemplo, de una explotación sexual o de un trabajo forzoso. Entonces, ambos fenómenos son distintos, sin dudas, pero están entrelazados. Y esto es algo que los actores políticos y los actores judiciales y en general el sector público debe tener en cuenta, debe conocer para poder ser más eficaz en la lucha contra ambos delitos. Sí, como bien señalas y dando ejemplos sobre cómo ocurre en nuestro país, cómo se configuran ambos delitos, tanto la trata como el tráfico, y considerando que la Constitución Dominicana precisamente está dentro de esos países que acogen la norma internacional imperativa del jus cogens de la prohibición de la esclavitud, y precisamente la Constitución de manera directa habla de que la trata y el tráfico de personas está considerada como un tipo de esclavitud moderna y por tanto prohibida. Nuestras normas internas lo sancionan y somos parte, como ya digo, ese cuerpo jurídico internacional, tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos como el Sistema Regional de Derechos Humanos, que vamos en contra totalmente de estas prácticas. Pero la realidad es otra, como apuntas. Siguen habiendo cientos de miles de víctimas en el mundo, pero también miles de víctimas internas en República Dominicana. Y precisamente me gustaría que nos hablara sobre
¿cuáles medidas podría implementar el Estado Dominicano para tratar de luchar contra estos delitos? En el marco de lo que se conoce o de lo que los distintos países tienen como marco regulatorio de lucha contra la trata, hay algo que conocemos como las 3 Ps: prevención, persecución y protección. Y creo que República Dominicana puede afianzar sus esfuerzos en los 3 ejes. En primer lugar, prevenir la trata, que por un lado es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que las personas conozcan del delito para poder estar alertas ante un intento de captación, por ejemplo, a través de falsas ofertas de empleo, que conozcan cómo identificarlas. Pero la prevención para mí también va más allá, va en combatir esas causas de vulnerabilidad, esas situaciones de vulnerabilidad que hablábamos o de las cuales conversábamos antes. Por ejemplo, a través de campañas de regulación migratoria para personas extranjeras en el territorio, porque como decía, la situación jurídica irregular genera una mayor o una doble vulnerabilidad ante la trata. Fomentar el nivel educativo, fomentar el empleo formal, fomentar todo ese aparato socioeconómico para justamente evitar estas causas individuales de vulnerabilidad. Y también, por supuesto, afianzar otros mecanismos, como es la lucha contra la violencia contra la mujer, que la trata es también una forma de violencia contra la mujer, entonces se van, digamos, acompañando, no son compartimentos estancos. En cuanto a la persecución, sin duda, fortalecer estos esfuerzos de persecución, como a través de una capacitación intensiva a sus fuerzas del orden. Me refiero al Ministerio Público, Policía Nacional, al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, para que puedan realmente reconocer los indicadores del delito, perseguir de manera adecuada el delito, implementar y poner en prácticas medidas o prácticas especiales de investigación, instrumentos especiales o técnicas especiales de investigación, y luego sancionar, y sancionar de manera adecuada. Asimismo, y ya llego a la tercera P, digamos, la protección, fortalecer también los esfuerzos de protección. Por ejemplo, albergues especializados para víctimas de trata, que no es lo mismo, que una víctima de trata no es igual, es decir, no ha sufrido el mismo trauma que, por ejemplo, una víctima de violencia en el marco del hogar, de violencia doméstica, u otro tipo de víctimas de, por ejemplo, violación sexual. Es decir, son víctimas con historias traumáticas distintas que requieren sistemas de protección distintas. Fortalecer, por ejemplo, las medidas para una representación legal de las víctimas, una representación adecuada, una representación jurídica que acompañe a la víctima en el proceso, porque no va a ser fácil, y poner en práctica toda una serie de medidas de no revictimización de estas personas sobrevivientes en estado para que puedan denunciar el delito, para que se sientan acompañadas y para que finalmente puedan ser parte integrante de la sociedad, volver a su proyecto de vida si es posible o iniciar un nuevo proyecto de vida. Es un delito, como mencionaba, de carácter transnacional, pero también es un delito a nivel interno, como bien señalabas que ocurre en República Dominicana, donde la mayoría de las víctimas están capturadas en nuestro propio territorio y esa forma de esclavitud moderna se realiza dentro de su propio territorio, es decir, en su propio país. Entonces, cuando ya se convierte en un delito transnacional, tiende a ser bastante difícil el tema de la persecución para los estados, porque hablamos de que tal vez hay 3 países o 3 continentes inclusive involucrados cuando se habla de la captura, el tránsito y el lugar ya de destino final de esa persona que penosamente ha sido víctima de trata por su condición de vulnerabilidad. Concretamente, República Dominicana, ¿consideras que va en buena vía en materia de prevención de trata? ¿Consideras que nos falta mucho por hacer? Y de ese mucho por hacer, ¿qué consideras que es importante que se haga ya? Creo que República Dominicana ha hecho esfuerzos importantes en la lucha contra la trata. Tiene una Comisión Nacional de Lucha contra la Trata, tiene unidades especializadas de investigación, por ejemplo, a nivel de Ministerio Público, tiene algunos esfuerzos en protección, como un reciente, digamos, albergue para víctimas de trata, pero hay algunas cosas que mejorar, como en todos los países, por supuesto. Por un lado,
la ley número 137.3, que es la ley de República Dominicana sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata, requiere de una modificación para alinearse un poco a las legislaciones de los estados de la región, pero también a la normativa internacional. Por ejemplo, para eliminar la necesidad de probar el medio, es decir, probar el uso de la fuerza, del engaño, de la violencia, al momento de captar víctimas de trata menores de 18 años, es decir, niñas, niños y personas adolescentes. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente, como señalabas, el delito es transnacional. Y más la normativa es armonizada, más fácil van a ser los procesos de extradición, de investigaciones conjuntas, de persecuciones operativos conjuntos y finalmente sancionar el delito de manera unánime y de manera un poco homogénea. Sabemos que cada país es diferente, por supuesto, pero digamos hay algunos mínimos en los cuales deberíamos coincidir. Asimismo, digamos, en estas reformas que podría tomar República Dominicana, destinar fondos para lo que decíamos antes, la capacitación y de fuerzas de seguridad, la atención a las víctimas. Esto es algo que no solo en República Dominicana, en la región en general es un problema, pero República Dominicana podía, digamos, llevar la batuta por delante, no sé si es una expresión que se usa allá, pero digamos, iniciar este proceso. Asegurarse que las instituciones, como por ejemplo la Comisión Interinstitucional contra la Trata y el Tráfico, se reúnan de manera frecuente, aprueben el Plan Nacional. ¿Por qué? Porque esta reunión de todos los integrantes de la comisión, que es una comisión multidisciplinaria, les va a permitir conversar, les va a permitir arreglar esos pequeños contratiempos, esos obstáculos, esos problemas que se ven en el día a día, y que solo conversando entre nosotros podemos, digamos, solucionarlos. ¿Y por qué un plan nacional? Porque necesitamos metas, necesitamos objetivos, necesitamos saber hacia dónde ir y también medirnos, saber en qué hemos avanzado, en qué no hemos avanzado y así cíclicamente ir mejorando. Entonces, yo sé que hay, por ejemplo, un anteproyecto de ley que está siendo discutido en este momento y algunos de estos cambios están allí implementados y creo entonces que también esta es una oportunidad para República Dominicana para poder mostrar que tiene esta voluntad de luchar contra la trata, que yo creo que ya lo hace, pero, digamos, seguir avanzando, que creo que es parte de cualquier proceso de política pública, y de luchar también contra un delito que, seamos honestos, varía, es decir, va evolucionando muchísimo. Por ejemplo, lo que comentaba antes, y con esto culmino, víctimas de trata que son obligadas a cometer delitos, como tráfico de drogas, y que actualmente no necesariamente están siendo consideradas como víctimas, sino que están siendo perseguidas y luego sancionadas por el delito que cometieron, que es la última cadena de todo el proceso. Entonces, con mayor capacitación, mayor trabajo conjunto, yo creo que estos casos, por ejemplo, podrían evitarse, ¿no? Y podríamos reconocer que esa es una víctima y que hay detrás de ella una red criminal que se encarga y que se dedica al tráfico de drogas, que es a donde hay que apuntar el proceso de persecución y sanción. Creo que por allí van los pasos y las recomendaciones, digamos. Muchas gracias, Chiara. Muchas gracias, Kiara. Y sobre todo, considerando que precisamente como señalas, esa formación en los actores de justicia para que puedan reconocer a las víctimas de trata y tráfico ilegal de migrantes y no como el delito final al cual tal vez son obligados a cometer. Definitivamente los países tienen que enfocarse en que la importancia para prevenir y sancionar estos delitos definitivamente va de la mano con la prevención, con la persecución, pero sobre todo con la protección de la víctima y tratar de devolverle la dignidad que ha perdido durante este tiempo siendo víctima de trata y de tráfico ilegal de migrantes. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que volvamos a colaborar pronto. Un saludo. Claro que sí, para nosotros es un honor. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Chiara Marinelli sobre las formas contemporáneas de esclavitud, trata y tráfico de personas. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Continuamos con el desarrollo de este espacio, con el propósito de generar mayor conciencia, promover y proteger los derechos de las víctimas de trata de personas en el mundo. Desde el 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, conmemora cada 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que afecta a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en todo el globo terráqueo. La Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar su plan de acción mundial contra la trata y los Estados miembros adoptaron la resolución ARES 68192 para la designación de este día ante la necesidad de concienciar sobre la situación de las víctimas de tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI. Es una grave violación de los derechos humanos que afecta a varios millones de personas en todo el mundo. A nivel global, las víctimas de este delito son fundamentalmente mujeres y niñas en más de un 70%. Todos los países del mundo están afectados por la trata de una forma u otra como países de destino, tránsito u origen. La República Dominicana enfrenta la triple condición de ser país emisor, destino y tránsito de víctimas de trata de personas. Desde hace varias décadas, se estima que el país se encuentra entre los 5 principales países emisores de víctimas de trata en el mundo. La República Dominicana es signataria de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y los protocolos que complementan la convención en cuanto a protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata. También cuenta con la Ley Nacional número 137-03 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La sociedad y las autoridades dominicanas han dado importantes pasos de avance en el combate a la trata, pero existe una gran necesidad de aunar más esfuerzos por la protección y solidaridad hacia las víctimas y por el fortalecimiento de las denuncias que conduzca hacia la persecución más sistemática de los perpetradores. Queridos amigos, es momento de saber qué ha pasado en el Tribunal Constitucional durante esta semana. Comencemos. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, afirmó en la 18ª edición del World Law Congress que se realizó en la ciudad de Nueva York que esta alta corte ha realizado un ejercicio responsable de independencia gracias al esfuerzo y sentido de responsabilidad de los jueces que hasta ahora lo han conformado. Si cada juez no es independiente, el tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales, ni de organismos internacionales, ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional, expuso en el evento que reúne a más de 200 líderes mundiales. Durante su intervención titulada La independencia del juez constitucional, como panelista en la mesa sobre independencia judicial, en la que compartió con juristas y académicos de varios países, el magistrado Rey Guevara aseguró que el TC no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONECYT, aprobó con unanimidad de votos la enseñanza de la Constitución en las instituciones de educación superior, en presencia del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara. Tras una emotiva intervención del Dr. Rey Guevara, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MECIT, Franklin García Fermín, formuló la propuesta de aprobación y por primera vez se hizo la votación en comparecencia de la persona que la motiva, señalando que es un hecho sin precedentes en la historia del organismo. Franklin García Fermín secundó la propuesta del presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU, José Jacín Torres, de votar en frente del presidente del TC durante la tercera sesión ordinaria del CONECYT, que contó con una amplia participación de los miembros de la entidad. Hoy es un día para nosotros
extremadamente importante para el pueblo. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de entrar a la historia de este país con un hecho luminoso. Uno puede entrar a la historia del país de múltiples maneras, pero si hay una manera luminosa que nunca será olvidada, es si ustedes, Dios, espero, les ilumine. Sé del talento y la probidad y el compromiso de cada uno de ustedes. Pero si faltara algo para llevarlos a tomar esa decisión, espero que Dios les ilumine y la tome por amor a este pueblo. Previo a la aprobación del proyecto educativo, Ray Guevara se refirió a la importancia que representa instruir sobre la Carta Magna en las universidades, destacando que enseñar la Constitución es educar en democracia. Les agradezco profundamente al señor ministro, a todos ustedes, señores rectores, señoras rectoras, la generosidad de escucharme. He cedido la emoción, lo confieso, me excuso, pero yo no creo que haya otra manera de hablar de un momento como este sin emoción. En su intervención, el presidente de la Alta Corte destacó que la Constitución es el estatuto del país y en ella está la estructuración de los poderes públicos, indicando que la construcción de ciudadanía a través del conocimiento es fundamental para el constituyente dominicano y para el proceso educativo del país. Mensaje del presidente del Tribunal Constitucional en ocasión de celebrarse el Día de los Padres. Dentro del catálogo de prerrogativas reservadas en el artículo 55 de la Constitución Dominicana a la familia, en tanto fundamento de la sociedad y espacio básico para el desarrollo integral de las personas, se reconoce la paternidad y maternidad responsables, definidas como el deber compartido e irrenunciable del padre y la madre en la alimentación, crianza, formación, educación, manutención, protección y asistencia de los hijos y las hijas. Tradicionalmente, el rol del padre dentro de la crianza de los hijos ha estado vinculado a la función de provisión económica. El involucramiento activo y la corresponsabilidad del padre y la madre en la crianza y la cotidianidad de sus hijos sobrepasa las esferas de la manutención. Este último es solo un componente. No puede hablarse del desarrollo integral de los hijos ante la inexistencia de acciones mutuamente acordadas y ejecutadas por ambos padres, que aseguren el óptimo crecimiento del niño o adolescente y el desarrollo de sus capacidades dentro de un entorno familiar sano. Esto debe subsistir aún si se produjere la separación o el divorcio entre los padres, pues siempre prima el interés supremo en la formación integral del hijo. Pese a los avances tecnológicos, la globalización, la inteligencia artificial y otros fenómenos de desarrollo que impactan nuestras sociedades, es preocupante que aún el feminicidio, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el incesto, el trabajo infantil, el embarazo en adolescentes, la deserción escolar, entre otros, continúan ocupando los principales titulares en diarios locales. La presencia de estos flagelos en nuestra sociedad implica un retroceso y una afectación negativa a la cláusula del Estado social consagrada en el artículo 7 de la Constitución Dominicana. Hoy, Día de los Padres en nuestro país, felicito a los progenitores que han asumido responsablemente un rol activo, responsable y participativo en la crianza de sus hijos, sean estos biólogos, adoptivos o putativos. Para los padres apartados o rezagados del camino que conduce al bienestar integral de sus hijos, sirva todo lo anterior como exhortación a apoderarse con amor del ejercicio comprometido de una misión indelegable e insustituible. No existe mayor ni mejor legado a la sociedad que la entrega de ciudadanos íntegros, saludables y fortalecidos, como garantía de su inserción efectiva una vez adquirida de la mayoría de edad en un mundo desafiante, a veces convulso, pero lleno de grandes oportunidades. Dios bendiga a todos los padres y les otorgue la sabiduría proveniente del Espíritu Santo para velar permanentemente por el desarrollo social, espiritual y físico de sus hijos. Y con esto concluye nuestro programa sobre la prohibición de la esclavitud en la República Dominicana. Queremos agradecer a nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos en esta importante reflexión. Recuerden que la lucha contra la esclavitud moderna es una responsabilidad compartida. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro
donde todos y todas vivamos libres y en igualdad. Hasta entonces.